Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún háganlo para seguir de cerca las reflexiones, las charlas y las entrevistas que tenemos en este podcast. Hoy vamos a hablar del conflicto de Oriente Medio, Oriente Próximo, según quien lo valore, y lo vamos a hacer con Koldo Salazar López, que es diplomado en diplomacia y relaciones internacionales. Además es analista internacional experto en Oriente Próximo y espacio postsoviético, y es creador además del blog otralectura.com. Koldo, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Es un placer estar aquí contigo y poder charlar de este tema. Koldo, lo que estamos viviendo ahora mismo, este conflicto en el eterno polvorín de Oriente Medio, lo cierto y verdad es que las consecuencias que puede llegar a tener son tremendas y no muy conocidas aún. Algunos medios ya están empezando a sacar la patita con el tema el aumento del coste de la cesta de la compra, el tema de la inflación, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde podríamos situar el origen de lo que está ocurriendo? ¿Es un tema, como quieren verlo mucho, de buenos y malos? No. En Oriente Próximo no hay buenos y malos. Yo siempre digo una frase que decía Ehud Barak, que es el general más con del ejército israelí. Él decía que Oriente Próximo, el débil no tiene una segunda oportunidad, lo cual implica el ecosistema en el que nos estamos moviendo, ¿no? Es un ecosistema en el cual hay muchos puntos de quiebra, o sea, no hay solamente uno. El punto de quiebre básico es todo el proceso de descolonización que se va haciendo en Oriente Próximo durante los años 40 y 50 por parte del Reino Unido y por parte de Francia, que deja una serie de conflictos y de bombas de relojería. El que estalló al momento de la descolonización fue la cuestión de Israel y Palestina. Esa fue la primera explosión de ese proceso fallido de descolonización, pero hubo otros muchos. Hubo, por ejemplo, el conflicto entre Líbano y Siria, que lo han tenido. De hecho, Líbano hasta el año 2005 estuvo ocupada por Siria, que tenía destacamentos militares allí, y eso también fue una bomba de relojería que dejaron en este caso los franceses. El tema de Kuwait con Irak también fue una cuestión heredada de los británicos y obviamente la península arábiga, ¿no? Sin embargo, hay otros procesos también dentro de toda esta maquinaria es una gigantesca, es un mecanismo como un reloj, uno de estos grandes relojes de cuerda, ¿no? Con sus ruedas dentadas, en las cuales cada uno lleva una dirección y lleva una velocidad distinta. Después de los procesos de Sebres y de Lausana, por ejemplo, con la llegada de Mustafa Kemal Atatürk a Turquía, establece una nueva Turquía y eso se traduce en un conflicto eterno con los armenios, con un conflicto eterno con los kurdos y otro conflicto eterno con los griegos y con los chipriotas a raíz de toda la cuestión de las aguas, ¿no? Y en los años 20 llega a Irán el Shah Reza Pahlavi, que es el primer Pahlavi que derroca a la dinastía anterior, a los Qajar, y eso inicia un proceso en el cual Irán se involucra de forma indirecta en la Segunda Guerra Mundial. Acuerdo el famoso dicho, ¿no?, de que Teherán era un nido de espías alemanes y de cómo los británicos por un lado y los soviéticos por otro le derrocan y llevan a cabo y ponen a su hijo, ¿no?, Mohammad Reza Pahlavi, que hereda un país inestable y al final acaba desembocando en una gran revolución de la cual dentro de esa gran revolución, porque la revolución islámica de Irán es una más dentro de una revolución mucho más amplia, en la cual estaba el partido Tudeh, estaba el MKO, estaban los Rajavi y demás, los ayatolás se hacen con el poder. Y se hacen con el poder en el año 79 con una parte muy importante de la población en contra. Hubo manifestaciones grandes en marzo del 79, en junio también hubo diferentes jornadas, huelgas generales, que aquello se logra reforzar con la guerra Irak-Irán. El ataque de Saddam Hussein contra Irán tuvo como primer efecto el hecho de que la República Islámica queda reforzada y hasta hoy todavía sigue viviendo esos réditos, ¿no? De esa legitimidad que obtuvo. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es Oriente Próximo, a mí me gusta usar Oriente Próximo, Oriente Medio, cosa de los norteamericanos, en Europa siempre ha sido Oriente Próximo, es realmente una problemática que se debe allí, en la cual, por ejemplo, tiene que ver también Yemen. Yemen es un estado unificado en el año 1990, que no se unificó ni administrativamente, ni políticamente, ni tampoco geopolíticamente, y a día de hoy está dividida en dos. Es decir, es una región que es por su propia construcción, una región muy antigua,
con unas identidades muy marcadas, más allá de lo que todo el mundo puede ver por encima de musulmanes contra judíos. Hay turcos, hay persas, dentro del mundo iranio pues hay diferentes grupos, hay persas, mazandaraníes, kurdos, baluchíes. Dentro de los árabes tienes árabes y levantinos, no es lo mismo un sirio, por ejemplo, que un omaní. Hay países que son extraños, Bahrein, por ejemplo, tiene una construcción extraña, y eso genera tensiones geopolíticas de nivel ideológico, pero luego también tensiones por la supremacía en el tránsito de hidrocarburos, al fin y al cabo, que es el dinero, ¿no? Y hay muchas tensiones. Hay, por ejemplo, había el proyecto del oleoducto islámico que atravesaba desde Irán, desde la South Pars, Irak, Siria, llegaba a Líbano. Había otro norte-sur, que era la apuesta de Qatar y la apuesta de Arabia Saudí, que iba por Jordania hacia Turquía en otro ramal también hacia Israel, el control de las rutas en Hormuz, en el estrecho de Adén. Es decir, hay toda una serie de elementos que hacen que esa región sea un polvorín, porque además es una región en la cual hay muchos vectores de superioridad de uno frente a otro. Y al final, si nos fijamos en el mapa, todo lo que ha sido siempre el escenario ha sido donde confluía el mundo turco, o sea, el mundo de Anatolia, por un lado, por otro lado, el mundo iranio, los montes Zagros, Monte Tauro, Monte Zagros, y luego todo lo que es la zona árabe de la península arábiga y la zona de Israel. Ese cuadrado que nos queda es Irak, Siria, Líbano y Jordania, que por ahora Jordania está resistiendo tranquilamente, es un estado que tiene una estabilidad bastante importante, un rey Abdalá II que es bastante competente, o sea, que lo está haciendo muy bien, pero si nos fijamos en ese punto donde se encuentra precisamente el nexo que genera, que regala la primacía. Quien se quede con ese nexo obtiene la primacía en todo Oriente Próximo. Por eso se matan ahí cataríes, saudíes, iraníes, turcos, israelíes, se matan en esa región, porque es básica para el control de hidrocarburos, para el control de las rutas de tránsito de hidrocarburos, la cuestión también de la ideología, muy importante, y sobre todo la fuerza financiera en esa zona. Quien controla esa zona controla todo Oriente Próximo, todo lo que es la zona de Mesopotamia y todo lo que es la zona de Siria. Y para eso hay muchísimos vectores. Y hay muchísimos elementos, y elementos muy extraños dentro del Oriente Próximo que hacen que haya una serie de fluctuaciones y de variantes geopolíticas en entornos que podríamos llamar, entre comillas, aislados, ¿no? Eh, Alevíes, por ejemplo, que son una religión que viene del Islam chiita, que tiene una trinidad, que es Ali, Mahoma y Salmán el persa, en el caso de los alawitas. Los alevíes también tienen una trinidad. O sea, hay elementos y que eso intenta ser siempre capitalizado por Irán, a través de lo que es la idea del chiismo político. Pero también, por ejemplo, a los kurdos, a través del iranismo, hasta tal punto que existe una relación, o sea, que Irán ha sabido manejar la relación con los kurdos de una manera mejor, que aunque lo ha hecho de forma deficiente, pero de una manera mucho mejor que turcos y que árabes, porque ha utilizado esos vectores culturales. Porque Irán realmente ha mantenido siempre tres vectores culturales. El vector básico, el primario, ha sido el islámico, el chiita. ¿Por qué? Ellos han entendido, y la teoría de la Velayat al-Faqih lo decía Khomeini, que la plenitud de la civilización iraní era el Islam. O sea, él rechazaba las ideas anteriores, las religiones, las ideas iranias en el sentido antropológico, en el sentido cultural, previa al mundo islámico. Lo consideraba como un prólogo antes de llegar a esa gran explosión y a esa plenitud de la civilización irania, que sería el Islam chiita, según la teoría de Khomeini. Por lo tanto, Rafsanjani, por ejemplo, decía que la función era entregar soberanía a las comunidades chiitas de Oriente Próximo. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en una influencia de Irán sobre esas comunidades en Oriente Próximo y, por lo tanto, en mayor poder regional. Sin embargo, el iranismo ha sido, yo siempre he dicho que ha sido el huevo incubado. Es decir, todos los elementos nacionalistas iraníes son, por definición, y hay cada vez una creciente pensamiento, o sea, en lo que es el pensamiento de la oposición en la República Islámica de Irán, cada vez se está organizando más en torno a la idea de que precisamente la Velayat al-Faqih, precisamente el Islam, no es la plenitud, sería la contra, no es la plenitud de la civilización iraní, sino que es una ocupación árabe y que para que exista esa plenitud de la civilización iraní, todo lo islámico, por ende árabe, tiene que ser removido y tienen que volver de nuevo a ese esplendor iranio. Hasta tal punto que hay gente que se cambia de religión y se hacen zoroastridas por una cuestión nacionalista, obviamente de forma clandestina.
Pero sin embargo, esto también es usado por la República Islámica para promocionarse en ambientes que sí son iranios, que sí beben de ese espacio imperial de lo que se llama el Irán Bozorg o el Irán Zamín, o sea, el Gran Irán, pero que no son chiitas, o que son musulmanes, pero no lo son mucho porque tienen una herencia postsoviética muy importante de laicismo y de secularismo, como en el caso de Tayikistán. Eh, entonces se mueve mucho también en ese elemento, sobre todo entre kurdos sunitas, que también tiene mucha influencia secular y de izquierda por parte del PKK, del IPG, del MKLP, o también en escenarios complicados como puede ser Afganistán, donde hay pueblos que son iranios, los pastunes, los daríes y los tayikos, y luego los tayikos de Tayikistán, que tienen una concepción diferente porque vienen de la Unión Soviética. Entonces, eso se está usando de esa manera. Y el tercer pilar de poder geopolítico de Irán, eso lo explico en mi libro, que saldrá el mes que viene, que se llama Irán Zamín, la estrategia iraní para el Cuarto Imperio Persa, tiene que ver con la promoción de esa revolución islámica de Irán como un elemento antiimperialista y antisionista que se encajona muy bien en lo que era durante la Guerra Fría la organización de países no alineados y ahora mismo también todo lo que sería ese bloque del sur global. Entonces, por eso las relaciones entre estados que podríamos entender que por su propio desarrollo histórico no tienen nada que ver. O sea, las relaciones de Venezuela con Irán, bueno, antes de Delcy Rodríguez, ¿no? De Cuba, de Nicaragua, por ejemplo, de la Bolivia de Evo Morales con la República Islámica de Irán, no se explica si en esa construcción geopolítica a exterior de la República Islámica de Irán. ¿Eso qué es lo que ha generado? Eso lo que ha generado ha sido una distorsión de todo lo que son las relaciones internacionales y de la estabilidad en Oriente Próximo que intentan contener los israelíes por un lado, los turcos por otro y los sunitas árabes por otro. Entonces, claro, lo que tenemos ahí es un polvorín. Para un ciudadano normal y corriente, como pueda ser yo o como pueda ser cualquiera de los que nos ve, Ajá. esto es un lío monumental en el sentido de que, por un lado, tenemos los Estados Unidos. Hace poca fecha, el responsable de contraterrorismo ha presentado la dimisión. Le ha Sí. dicho a Donald Trump que Irán no suponía ningún problema para los Estados Unidos y que esto era una guerra de Israel más que de ellos, del Ujú. lobby sionista en Estados Unidos. Después, otros están diciendo que esto se engloba en el expansionismo del Gran Israel por parte del gobierno de Netanyahu, que incluso ya tiene territorios ocupados en Gaza, Cisjordania, el sur del Líbano. Otros están hablando, como siempre, de la libertad de los pueblos contra los malvados ayatolás. Claro, para una persona corriente esto es fácil polarizarse en un lado o en otro. Pero realmente esto es bastante más complicado. ¿Qué juega, qué papel juega el sionismo aquí? Que hay algunos que dicen que es una pieza fundamental de lo que está pasando aquí, que esto es una guerra de Israel más que de los norteamericanos. Sí, ¿Eso tiene algún ápice de cierto? sí, sí, totalmente. Pero tiene el ápice desierto no por la cuestión de una expansión de Israel por todo Oriente Próximo. Es decir, Israel es cierto que tiene parte de Gaza, tiene parte de Cisjordania y tiene zona del sur del Líbano, pero no representa una amenaza de invasión. O sea, no tienen ni el ejército ni la población suficiente como para ocupar territorios tan grandes. Esto es como, por ejemplo, si pensáramos que Portugal, por la capacidad de su ejército y por la capacidad poblacional que tiene, pudiera ocupar toda Europa Occidental hasta Polonia. No tendría sentido, ¿no? O sea, ese sentido no es una amenaza a Israel, las cosas como son. Pero sí es cierto que necesita controlar de forma indirecta toda esa región y no puede permitirse tener estados que le desafíen existencialmente. El problema que es que desde el año 79 hasta ahora lo que hemos estado viendo ha sido un futuro choque de trenes. O sea, el resultado, si Israel no cambiaba su política o si Irán no cambiaba su política, el resultado inevitable era esta guerra. Los norteamericanos, ¿qué es lo que piensan? Los norteamericanos piensan, Irán es un país muy grande, porque tiene 3 veces el tamaño de España, son 90 millones de personas, y la orografía es complicada. Ellos tienen el recuerdo de Afganistán, que es más o menos como Irán, pero chiquitito, con lo que es la cuestión geográfica. O sea, hay mucho monte, o sea, estratégica, militarmente es complicado meterse ahí. Necesita mucha gente, necesita mucho apoyo popular y necesita saber qué va a costar. Incluso aunque haya secciones muy importantes del país que estén a favor de Estados Unidos. Por lo tanto, los norteamericanos lo que siempre han querido ha sido dejar a los iraníes que se vayan desgastando poco a poco. ¿Por qué? Porque Irán tiene muchas sanciones, la República Islámica no ha gestionado bien
los recursos económicos que tiene, que no son pocos, que no son pocos. Luego, si quiere, hablamos de la construcción administrativa del Estado, porque Irán no es un país, son dos, no es uno, son dos. Y ahora, más adelante, explicaré lo que he dicho. Sí, de hecho es Entonces, un país enormemente desconocido aquí, sí, enormemente. totalmente desconocido, sí, 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 es totalmente desconocido. Eh, entonces, lo que tenemos es la concepción norteamericana, que es vamos a dejar que se vayan cociendo con toda la presión y llegue un momento que quiebren y ahí podamos nosotros entrar. Un poco, pues, como lo que ha ido ocurriendo en diferentes escenarios, ¿no? Un poco, pues, como lo que pasó en España con la transición, ¿no? Se muere Jamenei de forma natural, de viejo. Nosotros intentamos entrar allí y hacemos la transición generando el menor daño posible. ¿Por qué? Porque los intereses de Estados Unidos, por ejemplo, Turquía es miembro de la OTAN y es aliado de Estados Unidos. Todo la península arábiga, quitando Yemen, son aliados de Estados Unidos. Israel es aliado de Estados Unidos. Siria ahora mismo es aliada también de Estados Unidos, aunque tenga una situación bastante complicada. Entrar por las bravas a Irán representaba una amenaza para sus propios aliados allí. Pero Israel sí lo necesitaba. ¿Por qué? Porque Israel lo que necesitaba era tumbar cuanto antes a los ayatolás para establecer un proceso el cual le fuera beneficioso. Entonces, ambos querían quitarse de encima a la República Islámica y entregar el país, pues, a un nuevo sistema que no fuera tan hostil, porque que hay que decir también que los iraníes han sido bastante hostiles durante mucho tiempo dentro de la comunidad internacional, en ese sentido. O sea, no han querido nunca negociar, sobre todo con Estados Unidos. Yo entiendo lo de Israel, o sea, yo entiendo que no quieran tener relaciones, pero con Estados Unidos es necesario que se mantenga algún tipo de relaciones y de conversaciones. Como Irán no lo ha hecho, al final todo ha sido a través de canales indirectos y se ha generado ese choque de trenes que Estados Unidos no quería. Estados Unidos no quería. Israel sí lo quería e Irán también lo quería, porque Irán lleva preparándose para esto más de 20 años. Por eso están resistiendo como lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos diferentes intereses que ahora mismo están en choque por la primacía esta de Oriente Próximo. E Irán lo está intentando gestionar como puede, Israel como puede y Estados Unidos como puede. Pero al final lo que está pasando es que todos se están roscando y que la situación está siendo muy negativa en la región del Oriente Próximo para todos los contendientes, sobre todo para Estados Unidos también, que se ve ahora mismo en un callejón sin salida porque Jamenei, Mojtaba Jamenei, no cede. Y al mismo tiempo también en Irán se está sufriendo muchísimo daño en las infraestructuras militares y ahora mismo están también empezando a atacar también la infraestructura civil y por lo tanto Irán ahora mismo está empezando a sufrir bastante en ese sentido. Por lo tanto, para ir concluyendo esta parte, realmente lo que nos enfrentamos, no tenemos que hacer caso a la ideología, o sea, no tenemos que hacer caso a las ideas expansionistas de Israel. Israel llega hasta donde llega, o sea, no puede llegar más allá. Sí es cierto que ha realizado una serie de campañas de influencia en toda la región que le ha salido bien por la vía pacífica, en el caso de los acuerdos de Abraham, y por la parte violenta también le ha salido bien con la caída de Bashar al-Assad por un lado y la presión contra Irán. E Irán tampoco es ese país que esté tan ideologizado. Ellos tienen unos intereses muy claros y el interés pasa por... o sea, Israel representa, o sea, sacar a Israel de la ecuación representaría la conclusión de esa influencia iraní. O sea, ellos pueden tener la influencia en Irak, la influencia en Siria, la influencia en Líbano, pero con Israel ahí su influencia no estará totalmente consolidada. La consolidación pasa por la salida de Israel de ahí y eso no es posible. Por lo tanto, el choque de trenes era inevitable. Y sobre Pero, todo para Israel también. pero lo cierto es que la justificación que se está dando esto o que se ha dado durante mucho tiempo era el programa nuclear iraní y demás y tal. Sí. La primera administración de Trump fue Trump el que se salió. Parece que había un Ujú. acuerdo con los iraníes. De Los GCPOA. iraníes estaban dispuestos a ceder ciertas cosas. Aquí lo que parece, desde el punto de vista de alguien que no lo ve con una... que lo sigue, pero que no Ujú. lo ve con ese conocimiento que puedas tener tú, lo que parece es que aquí hay algo más. Porque desde luego el programa nuclear no puede ser porque ya tuvimos los antecedentes de las famosas armas de destrucción masiva en Irak. Tenemos que se le está exigiendo a Irán una serie de cosas que, por ejemplo, Israel no cumple. Es decir, Claro. Israel no da cuenta de nadie del programa nuclear, no se le supervisa, no se le hace nada. Es decir, mm, esto es solo un tema de, oiga, estos son malos malísimos, cuelgan los homosexuales, las mujeres, tal, 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 porque claro, si nos ceñimos a eso, hay otra gente en Oriente Próximo que tampoco son ejemplos de conducta precisamente democrática y sin embargo son aliados. Es que esa es la cuestión. La cuestión es la posición ideológica y geopolítica
que ha tomado Irán durante Oriente Próximo, durante todo el tiempo en Oriente Próximo desde el 79. Entonces tenemos países complicados como Arabia Saudí, que también, como tú dices, ¿no? Tienen un comportamiento que en algunos casos puede ser bastante cuestionable, eh, pero por un lado está en un proceso de modernización con Mohammed bin Salman, que lo está haciendo bien en el sentido interno, y en segundo lugar es aliado de los Estados Unidos. Por lo tanto, claro, se le permiten cosas, o sea, se le permite que esas cuestiones cuestionables, ¿no? Que esas actuaciones cuestionables de Arabia Saudí o de Qatar también, que no nos olvidemos de Qatar, o de los Emiratos Árabes Unidos, bueno, pues sean realmente vistas con otro prisma que si lo hace Irán, que está en una posición bastante complicada, ¿no? Pero es que el problema es que Irán está en esa posición bastante complicada porque ellos mismos han sido incapaces de jugar una baza, un doble juego como el que, por ejemplo, juega Pakistán. O sea, Pakistán es junto más, o sea, siempre se habla de Arabia Saudí, del terrorismo de Arabia Saudí. Pakistán es un país que se las trae. O sea, Pakistán es un país muy complicado geopolíticamente en el área de seguridad, de inteligencia y de terrorismo. Es un país muy complicado, muy opaco y muy peligroso, muchísimo más que Irán o que Arabia Saudí. Sin Ujú. embargo, tiene una posición de alianza con Estados Unidos, juega esa doble baza. Ojo, que Pakistán es una república islámica también, ¿eh? O sea, no se diferencia tanto de Irán, pero sí se diferencia en su posición geopolítica. Irán tiene una posición geopolítica que al final ha sido muy inconveniente. Yo lo decía en foros, o sea, yo no, esto no es algo, yo lo he dicho en foros en Rusia, cuando estaba hablando con iraníes y tal, siempre he dicho, tenéis que suavizar la posición con Estados Unidos, es necesario. O sea, habéis llegado a un acuerdo muy interesante que ahora mismo se han roto por el tema de la guerra, pero llegaron a reabrir embajadas y a establecer unas relaciones muy interesantes y muy fructíferas con Arabia Saudí, que es un país también que se necesita en Oriente Próximo. O sea, hay cuatro países en Oriente Próximo con los que tú no puedes contar, perdón, con los que necesitas contar sí o sí para tener una región estable y segura, que es Turquía, Israel, Arabia Saudí e Irán. Si cualquiera de estos cuatro países se sale de la ecuación, eso se puede convertir en un caos. En este caso es Irán la que está fuera también, pero es que necesita estar dentro. El problema es que han pasado muchas décadas, tampoco se lo han puesto fácil a los iraníes acercarse con el tema de Saddam Hussein, el apoyo norteamericano a Irak durante la guerra de los años 80. Los iraníes, lo que es la estructura del Estado, la diplomacia, no lo perdona. Yo creo que se tiene que empezar a pasar un poco de página, pero la posición en la que estamos ya eso ya no es posible. Por lo tanto, ahora mismo Israel, sobre todo Irán, está jugando el todo por el todo. Está jugando a, o llega un momento en el cual la situación se hace insoportable para Israel y para Estados Unidos, y esto se termina, o quebramos. Entonces, el que logre resistir más tiempo es el que va a ganar. Los iraníes son conscientes que si Estados Unidos e Israel tienen más fondos y aguantan más que ellos esta guerra, ellos van a acabar quebrando. Sin La embargo, por impresión eso que los está iraníes dando, no la quieren negociar. impresión, la impresión que da Coldo es que esto es una improvisación absoluta. Es decir, esto no parece que, por muchos discursos de Trump, que es muy estrambótico, Uh-huh. no parece que Irán. Es Es que decir, lo que puede ver uno con lo que lee, con lo que ve y tal, es que a Irán ni siquiera tiene que ganar una contienda bélica. Le basta con convertir el estrecho de Hormuz en un cuello de botella. Solo le aguantar. basta con eso. Es que militarmente, independientemente del país que sea, bombardeando simplemente no derrocas a ningún país, ninguna república ni a ningún líder. Solo bombardeando no. Necesitas Pero es una locura ir entrar en tocando. Irán por tierra. No, eso es. eh, Pueden intentar, y ya se está empezando a tratar el tema, ocupar ciertos puntos seguros de la costa, que tiene una orografía más simpática que lo que es el interior, que es mucho más montañoso. Pero eso, claro, eso ya es también meterse en un berenjenal bastante, bastante complicado. ¿La cosa cuál es? La cosa es que en la situación actual, Estados Unidos tiene una preparación y tiene una estrategia insuficiente para conseguir el objetivo. ¿Por qué? En primer lugar, porque llevaban acumulando tropas 2 meses o 3 meses. Cuando Bush se lanzó a la guerra de Irak, empezaron los preparativos en octubre-noviembre del año 2001 para lanzar la guerra en marzo del 2003. Fueron casi un año y medio preparándolo. Trump llevaba acumulando muy poco tiempo tropas. En segundo lugar, eso en primer lugar. En segundo lugar, claro, la guerra fue terrestre, o sea, los norteamericanos invadieron Irak. Eh, los norteamericanos por ahora no han invadido Irán y tampoco ha habido un grupo interno en Irán
que haya hecho como pasó en Libia o como pasó en Siria, que haya tomado las armas y se haya lanzado a ir liberando zonas, o sea, a ir copando la administración, pero al fin y al cabo, cuando tú estudias, ¿no? Yo vengo del mundo del derecho, entonces lo más importante de un Estado no es tanto la construcción ideológica como lo que es la estructura administrativa. Entonces, tú puedes destruir un cuartel, pero ese cuartel se va moviendo por todo el territorio. Al final el cuartel puede acabar siendo una cueva o puede acabar siendo un metro, una estación de metro. Lo que se necesita realmente es copar la administración, copar el edificio y tener la gente que establezca la tutela, que se ponga por encima de esa administración y que controle esa administración. Eso solamente se hace con gente, con una administración militar, o sea, vamos a hablarlo, con una administración de ocupación. Eso hicieron los norteamericanos. Lo primero que llegaron a Norteamérica establecieron lo que es el gobierno de la coalición, que duró un año para preparar la transición para el nuevo modelo iraquí. Eso todavía no se ha hecho en Irán. No lo han hecho ni los norteamericanos ni lo han hecho desde dentro. Nadie de dentro, por lo tanto, es muy complicado. Matan mucho. Yo creo que la estrategia consiste en ir matando líderes constantemente. O sea, el líder del Basij. Pero esa política no puede, nadie puede pensar, si tiene dos dedos de frente, que los que vengan van a ser menos beligerantes que los anteriores, si les han matado su familia, su padre, o Sí, sí. pero el objetivo que se está empezando a intuir es ir matando constantemente a los nuevos líderes que van surgiendo hasta que llegue un momento que la cadena de mando se rompa. Que haya alguien que la cadena de mando que diga, me cambio de bando o algo. Pero es que está pasando ya bastante tiempo, llevamos un mes prácticamente, y aquí la situación no queda clara. Y ahora Israel se ha metido en Líbano, que veremos a ver si es capaz también de aguantar en ese frente. Es decir, la situación ahora mismo está muy complicada. Y además, otra cosa, recordemos el caso de Bashar al-Assad. O sea, Bashar al-Assad duró 14 años, pero el quiebre llegó en un momento, fueron 3 4 días que salieron de Idlib los yihadistas, se tomó Alepo, cayó Homs y aquello fue un castillo de naipes. O sea, en cualquier momento se puede desmontar la administración de cualquier país. Se puede desmontar la administración iraní o se puede diluir la administración israelí incluso, porque Netanyahu no está en ninguna posición de fuerza ahora mismo internamente. Hay cada vez más voces que le están empezando a cuestionar, no solo por las cuestiones de corrupción, sino por conducir una campaña militar que está Porque- empezando a hacer mella dentro de la sociedad israelí también. pero no solo Netanyahu, Netanyahu es que necesita la huida hacia adelante porque tiene unos problemas internos importantes y es que además Trump también le está surgiendo una división interna con este tema. Claro, claro, es que la cuestión ahora mismo es que ya no se puede, ya se tiene que continuar esto. O sea, tú no puedes, a estas alturas, no puedes deshacer ya lo andado, o sea, ya no puedes sentarte. La situación está tan escalada ahora mismo que desescalarla necesita tiempo y necesita muchísimos intermediarios. Y ahora mismo Irán lo ha dicho claramente, no queremos negociar. O sea, ellos no quieren negociar porque ellos quieren... Hombre, eh, no hay que olvidar que Irán ha sido la atacada. sí, sí, claro, claro, efectivamente. O sea, empezaron los ataques norteamericanos y aquello, claro. Pero es con lo que te estaba comentando. Ellos sabían que esto iba a pasar en algún momento y llevaban muchos años preparándose. Entonces, los elementos de descentralización del poder administrativo, el tema de Irán, por ejemplo, la particularidad de Irán es que Irán tiene 3 ejércitos, que no tiene solo uno. Irán tiene el Artesh, que sería el ejército regular, tiene el Pasdarán, que es el ejército que depende directamente de lo que es la estructura del Estado religioso, de que luego vamos a hablar para que la gente entienda perfectamente de lo que tratamos, y luego está el Basij, que es una milicia auxiliar de ese Pasdarán. Todos con cadena de mando, todos acuartelados, todos pertrechados, con impedimento además de última generación. Eh, claro, cuando te enfrentas sobre eso, ¿qué te encuentras? Tienes una capacidad de control del territorio y una capacidad de controlar cualquier elemento disidente dentro de la sociedad iraní, detectarlo y sacarlo de ese juego, sacarlo del circuito social para evitar precisamente el quiebre interno. Pero es que en Israel pasa lo mismo ahora mismo también. O sea, ahora mismo están habiendo muchas detenciones. Vi ayer unas manifestaciones importantes en Tel Aviv y también se está produciendo. ¿Por qué? Porque esta guerra, al fin y al cabo, está quebrando las bases mismas del sistema de Oriente Próximo. Ahí las sociedades ahora mismo se están viendo que la situación no se desescala, que hay una destrucción muy importante, la sociedad israelí está cansada, la sociedad iraní está cansada, Bahrein está muy cansado ya de la situación, hay una destrucción de las instalaciones de temas por ejemplo, han atacado
los centros de procesamiento de datos de Amazon, por ejemplo, en Dubái. Eso hace un daño tremendo. Han habido Tú amenazas de crees, que Coldo, que Irán a ver cómo lo digo, ya contaban con esto y se ha sí, preparado tiempo atrás para esto? sí, 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 sí. Ellos sabían que la dirección política y geopolítica que estaban tomando llevaba inequívocamente a esto, inequívocamente a esta guerra. ¿Por qué? Porque la posición iraní, con toda su área de influencia, era un desafío a Israel, era un desafío a Estados Unidos, era un desafío a Arabia Saudí, era un desafío a Qatar, era un desafío a los Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein y a todos los países que estaban en el entorno. Y hasta cierto punto también incluso a Turquía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un país que ha resultado muy incómodo, se está resultando muy incómodo. Y con la estrategia que está llevando a cabo al atacar todos los países del entorno de Oriente Próximo, se está volviendo más incómodo e incluso muy antipático para el resto de países de la zona. De hecho, hoy se ha filtrado, bueno, ayer se filtró que Arabia Saudí estaba llevando a cabo un doble discurso. Por un lado, llamando a la paz y demás, y por otro lado, sugiriendo, pues los saudíes no presionan, sugieren que continuara la campaña en contra de Irán para quebrar y establecer un nuevo Estado con una forma más asequible, o sea, que fuera un mejor vecino de esa manera, en ese sentido. Pero es que, claro, las presiones van siempre en doble sentido. Irán también ha sufrido muchas presiones de Saddam Hussein, las presiones del apoyo de Arabia Saudí a cuestiones internas de Irán. Entonces, claro, llegamos a un momento en el cual no podemos decir quién exactamente empezó, porque ahí han empezado todos al mismo tiempo. O sea, es una cuestión, un Como hilo. puedes ver, aunque eres especialista, yo ni siquiera oso preguntarte por por lo que es legalidad internacional, porque es que esto, eh, aquí cada uno hace lo que le parece. Al final, cuando los intereses, que al final la geopolítica es eso, intereses, lo de la legalidad internacional, si es que existe, yo no lo tengo muy claro, No, no existe, no existe. aquí cada No uno existe. se la salta a la primera, ¿no? No, no, no existe. No, no existe el derecho internacional público. Si se llama así porque se le tenía que poner un nombre. Se tenía que poner un nombre y se tenía que hacer una asignatura en la carrera de Derecho que se llamara así para explicar eso. Cuando tú tienes realmente el conocimiento teórico de lo que es el derecho internacional público, automáticamente te das cuenta de que no existe tal cosa. Para que algo sea derecho, por ejemplo, en el derecho interno, necesitas un poder legislativo, necesitas un poder judicial, necesitas un poder ejecutivo que cumpla y haga cumplir las sentencias. Hay principios del imperio de la ley, de la igualdad ante la ley. Eso no existe en el derecho internacional público. El derecho internacional público no existe un parlamento mundial que establezca leyes que todo el mundo tenga que cumplir y someterse a ellas de forma obligatoria. El derecho internacional público tiene alguna serie de tratados que han sido un éxito, en el cual sí ha generado, no ley, o sea, no vamos a hablar de ley, vamos a hablar de obligaciones. Es un contrato que genera obligaciones. Y hay algunos tratados internacionales que han sido un auténtico éxito, en el cual ha sido firmado por prácticamente todos los países del mundo que están de acuerdo con eso. Uno de ellos, por ejemplo, el CONVEMAR, el Convenio Internacional sobre el Derecho Marítimo, sobre el tema del mar. Eso ha sido un auténtico éxito. Eso es una constitución para todo el mundo que quiera estudiar el tema del derecho marítimo. Es una auténtica constitución. O sea, tiene una que lo cumple todo. O sea, tiene uno tal. Pero claro, Bueno, cuando tú estableces. perdona un momento, realmente tampoco se está cumpliendo eso, el derecho marítimo. Sí, tiene. Por ejemplo, en lo que es inmigración, por ejemplo, eso de llevar a la gente al puerto más próximo y tal, eso no se está No, no. cumpliendo realmente, No, por ejemplo. cuando me refiero a derecho del mar a la Convemar, me refiero a lo que son los tratados para las líneas de las zonas Ah, económicas vale, exclusivas, las perdona, zonas perdona. Sí, sí, territoriales y sí, demás. sí. Y de hecho tiene una disposición, que es una disposición transitoria en la cual establece que aquellos estados cuyas costas estén más cerca de lo que se establece por la ley, por el derecho, por la Convemar, para a la hora de delimitar aguas territoriales que lo hagan por tratados bilaterales y punto, ¿no? Eh, entonces, el derecho internacional público sí tiene algunos puntos interesantes, pero realmente no se cumple. O sea, hay, por ejemplo, una cosa que se llama el ius cogens, en el cual hay ciertos temas sobre los cuales no se pueden establecer tratados internacionales, como puede ser, por ejemplo, cuestiones de tortura. O sea, tú no puedes hacer un tratado sobre tortura. Pero luego, claro, ahí está luego Abu Ghraib, está Bagram, están las cárceles de Sednaya, están todas estas cosas. O sea, al final todo se incumple, porque realmente lo que llamamos derecho internacional público es un derivado de las relaciones internacionales y de los tratados internacionales. Es un residuo. Lo importante son los tratados y a lo que obligan. Pero claro, hay tratados que se pueden cumplir parcialmente, hay tratados sobre los cuales los estados tienen reservas sobre ciertas partes,
estados que se pueden salir, estados que pueden renovar, estados, etcétera, ¿no? O sea, es complicado, es un mundo, Claro, pero es que al final tú tienes la salvajada que puede hacer el régimen iraní con su población a nivel internacional, la claro. salvajada que ha hecho Israel en Gaza, las matanzas de cristianos en Nigeria, Ujú. es que al final realmente, ¿quién responde por todo eso? Nadie. Nadie. De hecho, fíjate, fíjate lo que te comento, tanto es así que el derecho internacional público, por llamarlo de algún modo, es un residuo de las relaciones internacionales que depende de tu posición en la comunidad internacional, se te puede aplicar esos tipos o no. Porque hemos dicho que Irán hace lo que hace, pero también lo ha hecho, por ejemplo, Arabia Saudí, y aquí hay uno que sí, otro que no. Eso dentro del derecho interno es impensable. Dos personas que cometen el mismo delito, pues los dos son juzgados, hay unas leyes, hay un imperio de la ley, una igualdad ante la ley, etcétera. El derecho internacional público, no, porque como digo, no es un derecho, sino que al fin y al cabo son residuos de las relaciones internacionales y en tu posición depende de lo que tú logres. Cuando se habla, por ejemplo, del derecho internacional público, te pone, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo y tal, bueno, eso depende de una estructura europea en la cual los estados ceden parte de su soberanía y se comprometen a cumplir con esa sentencia. En el caso, por ejemplo, de la famosa doctrina Parot, que era ilegal y que todos salieron a la calle por la doctrina Parot. ¿Por qué? Porque cedimos esa soberanía. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede hablar sobre violaciones de derechos en Nigeria, por ejemplo. Cuando te hablan, por ejemplo, de los procesos de Nuremberg y Tokio, en los tribunales europeos, el Tribunal Internacional para la antigua, Penal para la antigua Yugoslavia, para Ruanda, para Camboya, esos son procesos que son en realidad procesos internos. O sea, Camboya, cuando cayó el régimen de los Jemeres Rojos, empezaron a investigar, se creó, a petición del gobierno camboyano, se crearon esos tribunales. En Ruanda pasó lo mismo. O sea, no es que ese tribunal sea como el juzgado número 4 de Madrid o como el juzgado de Plaza de Castilla, sino que son atribuciones que se dan los propios estados y solicita la ayuda de la comunidad internacional que tiene un embrión jurídico para jugar ciertas cosas siempre y cuando el estado se someta. O sea, hay casos de criminales que están fuera, están protegidos por otros países. El caso de Pinochet, por ejemplo, cuando fue detenido por el tema de Joel Garzón, pues fueron los británicos los que le protegieron, fueron los británicos los que le dieron No, pero su... es que aparte que el hecho de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el momento en que existen países que tienen derecho a veto, y si mi interés requiere que esto no se investigue, esto no se tal, no se va a hacer y punto. O sea, es Luego, que pierde legitimidad. solamente ha habido una resolución de la ONU que se ha cumplido, solo una del Consejo de Seguridad, en el cual todos los miembros estaban de acuerdo y se aplicó, que fue sobre el tema de Rhodesia, del racismo en Rhodesia, en África, por el proceso de descolonización en los años 60, que se produjo de una minoría blanca ahí bastante racista en contra de los africanos, fue la única. El resto tienen derecho de veto, entonces, dependiendo de los intereses, por eso repito, todo lo que tiene que ver con el derecho internacional público es mentira, porque tiene que ver con tu posición dentro de las relaciones internacionales y tu capacidad también. Volvemos. De hecho, a la vista está que las sanciones son sorteadas porque hay países que deciden no aplicar esas sanciones. Entonces, claro, siempre hay una economía B, siempre hay un bloque y cada vez más, ¿eh? Sí, cada vez más. Cada vez más se están empezando a desgajar dos grandes bloques, el bloque occidental y un bloque sur global, BRICS, llámalo como quieras, que se está empezando, Rusia-China, que se están empezando a desgajar y que esos dos mercados, el ruso y el chino, están dando, de hecho ahora mismo las sanciones son mucho menos preocupantes, son dañinas, hacen mucho daño a la economía, pero son mucho menos dañinas que podía ser en los años 90 o en el año 2000 al 2010. ¿Por qué? Porque tu salida del mercado occidental puede ser suplida con la entrada en mercados africanos, que por ejemplo, en el caso etíope están creciendo un 7% anual, el caso indio, el caso chino, te acercas a los mercados emergentes del centro de Asia o de Rusia. Te puedes suplir, no es como antes que te quedabas sin nada. Entonces, toda esa estructura es lo que hace que pervivan, por ejemplo, países como la República Islámica de Irán, que tiene toda una red de comercio, a pesar de las sanciones, con Rusia, con China, la venta de petróleo, y un largo etcétera, que les hace que económicamente puedan sostener esta situación, a pesar de que también hay una doble confluencia. Un proceso de inflación muy grande, o sea, de millones de tumanes, que es la moneda iraní, en el país, que va sumido, que va unido en paralelo a una devaluación de la moneda. Que claro, la erosión y la pobreza
lo que son las clases medias, las clases bajas iraníes, es tremenda, porque confluyen ambas cosas. Una inflación muy importante y al mismo lado una devaluación de la moneda. Por eso empezaron las protestas en diciembre, a finales de diciembre. Sin embargo, están vendiendo petróleo a punta pala, Sí, como quien ellos dice. venden petróleo con descuento, el petróleo con descuentos importantes a China, que lo necesita. Porque claro, China no aplica las sanciones estadounidenses contra Irán. Entonces, claro, China ve un mercado de petróleo, que es el mercado de los primeros 5 mercados petroleros del mundo, que está sancionado. Ojo, está sancionado. Tiene reservas porque no vende tanto. O sea, no es Arabia Saudí que vende al mundo entero. O sea, Irán, como está sancionada, vende o vende de una manera muy indirecta. Entonces, claro, ¿cuál es el país que tiene acceso a esas inmensas reservas petrolíferas y de gas de Irán? Es China. Es Ya China. que has Entonces, sacado claro, el tema, querría preguntarte por esto precisamente, porque esto creo que Irán está jugando una baza que yo no sé si los americanos esperaban que la jugara, que es no sé hasta qué punto eso puede ser un problema para los norteamericanos, yo creo que lo puede ser, que por lo visto está dejando pasar barcos que comercien en yuanes. sí. Eso es un peligro para los Claro, es norteamericanos. decir, es que al final tú lo que tienes aquí es que esto está escalando Sí. porque parece que se han metido en un avispero del que a lo mejor no pensaban que Irán tuviera tantos recursos. No, no hablo de militares, hablo de No, no, no. salidas y opciones, ¿vale? Y Sí. parece que montan el circo y les crecen los enanos, como quien dice, ¿no? Esto, ¿qué papel están jugando los BRICS y en especial China? Porque aquí lo que parece es que también Irán es el último país que le Ujú, queda a los norteamericanos, a Israel y demás y tal, para acabar con esa ruta de la seda o nueva ruta de la seda china, ujú, como por ejemplo Venezuela es un guantazo en la cara a China por la ujú, influencia que estaba cogiendo en Hispanoamérica. ujú. De hecho, China ha llevado a los tribunales de arbitraje internacional la cuestión de sus acuerdos petroleros con Venezuela después de la caída de Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez y la reestructuración del país. Porque había intereses importantes de China en Venezuela que con la nueva situación estaban viéndose afectados. Pero en el caso iraní, por ejemplo, es que, claro, Irán tiene una posición geográfica que le da muchísima ventaja en el estrecho de Hormuz. Y de hecho, eso ha sido uno de los grandes elementos en lo que es el desarrollo de lo que son las vías comerciales terrestres desde la India hacia el centro de Asia, a través de los puertos de Bandar Abbas y Chabahar, y de Rusia y los países centroasiáticos hacia el mar, a través de esos mismos puertos, Bandar Abbas y Chabahar. Claro, eso pone a Irán en una posición muy, muy importante y estratégica para rusos y para chinos. ¿Qué implica la desdolarización impulsada por Irán del estrecho de Hormuz? Los norteamericanos eh, realmente son una talasocracia, es un imperio comercial, no es una telurocracia, no van anexionando territorios. O sea, ellos llegan a Irak, quitan a Saddam, ponen un gobierno de transición y rápidamente se lo dejan a los propios iraquíes y ellos tienen acceso a los recursos que ellos necesitan o a la influencia. Es una talasocracia. Entonces, ¿eso qué significa? Ellos necesitan que su dinero sea divisa internacional, que sea una divisa fiable. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, controla la inflación. O sea, cuando tú empiezas a imprimir dinero, no es lo mismo imprimir el dinero en un circuito cerrado, que es tu propio país, que al imprimir todo ese dinero, ponerlo en el mercado internacional y que tu divisa sea la que todo el mundo obtiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú vas sacando dólares de diferentes escenarios comerciales mundiales, el dólar empieza a sobrar, ya no escasea, ya empieza a sobrar. Entonces se produce una devaluación de la moneda y económicamente es muy complicado luego darle al botón de la deflación. De hecho, la primera deflación controlada y absolutamente exitosa, tan exitosa, que generó unos beneficios que permitió 100 años más de bonanza en el imperio, fue la deflación que se produjo durante el reinado de Carlos II de Habsburgo, que tiene muy mala fama. Pues la primera deflación controlada y exitosa que se dio en la historia fue en el reinado de Carlos II. Pero claro, había mucho tiempo y la divisa ahora otra, es una divisa metálica. El dólar es una divisa que no está respaldada por nada, por ningún metal precioso, ni por oro, ni por plata, ni por nada, sino que está vinculado al pago del petróleo.
que es una divisa, o sea, el petróleo al fin y al cabo es un activo. Y ese activo es un activo que es muy volátil. De hecho, ahora tenemos el barril de petróleo más de $100. Si empiezan a sacar dólares de ese mercado y sustituirlo por yuanes, rublos, euros, lo que sea, todo ese dinero, todo ese monto, tiene que volver a algún circuito, no se puede quedar parado. Entonces, todo ese sobrante realmente va a parar hacia otros mercados de comercio de petróleo, lo que dijo dolarizar el petróleo de Venezuela, pero ese dinero vuelve, tiene que volver de alguna manera al circuito y eso es lo que hace un daño tremendo porque genera, primero, el sobrante genera inflación y devaluación de la moneda. Entonces están jugando a hacerle daño a eso o a asustar a Estados Unidos con eso. ¿Por qué? Porque si la operación es exitosa, que evita que luego, por ejemplo, en el caso africano, Burkina Faso, Mali y Chad, perdón, y Níger, que son la organización de estados, la asociación de estados del Sahel, no decidan sacarse encima los dólares y los francos CFA, por ejemplo, y hacer daño a Francia y a, Reino Unido, y a Estados Unidos de esa manera. Es decir, la cuestión del dólar es una cuestión muy delicada para los norteamericanos. De hecho, Rubin, el que fue secretario del Tesoro durante muchos años de Fort Knox, tenía todo, perdón, de la Reserva Federal, perdón, no de Fort Knox, de la Reserva Federal, cuando llegaba la hora de cobrar los intereses de los préstamos a los países sudamericanos y a los países africanos, aumentaba los tipos de interés. Entonces, claro, ingresaban una cantidad de dinero tremenda. Eh, en el momento en el que tú devalúas la moneda, y además una moneda que depende de la confianza, que deja de ser fiable, la situación es muy complicada porque el dólar es una moneda fiduciaria. ¿Tú Es muy crees, complicado. tú crees, Coldo, que en lo que hoy se llama sur global se ha hartado de lo que también se llama Occidente, los países occidentales? Sí, sí, sí. Primero, los países del sur global necesitan Occidente también. O sea, Occidente es económicamente muy potente No, todavía. me refiero al hecho de que te lo estoy planteando porque hoy en día ya parece que es evidente que hay una Pero sí es cierto, multipolaridad. Ya el hegemón absoluto que era los Estados Unidos, es evidente que esto ya no va a ser así. Me refiero por eso. la etapa de influencia, esto me lo comentaba un diplomático nigeriano en Rusia, la primera vez que estuve allí, decía el periodo de influencia occidental postcolonial es peor que el proceso de influencia europea durante las colonias, durante el proceso colonial en África. Decía, porque antiguamente, al menos los belgas o los ingleses o los franceses, a pesar de que se les iba la mano, sobre todo los belgas, hicieron un auténtico desastre. La época de Leopoldo II de Bélgica en el Congo hicieron un auténtico desastre, pero fue ese periodo, luego vino Alberto y la cosa se relajó. Decían, se construían carreteras, hospitales, había alguno de los líderes locales que tenía a lo mejor los hijos y algún hijo le salía inteligente y le salía avispado, acababa estudiando en Londres o en París. Pol Pot, por ejemplo, estudió en París, tuvo una beca para estudiar en París, igual que Ho Chi Minh. Los dictadores de Camboya y de Vietnam estudiaron en Francia. Es decir, tenían una serie de prebendas que ahora cuando se fueron quedaron en manos de caciques locales absolutamente corruptos sin el más mínimo conocimiento de lo que es la distribución administrativa del poder y de la creación de copar el Estado del mapa con el Estado administrativo, pues claro, generó toda una serie de problemas de la degradación. Ahí no se construyen más carreteras, ni más hospitales, ni nada. Entonces tuvieron que venir las ONG, que tienen partes bastante oscuras y bastante complicadas, a intentar copar algo. Entonces, claro, ese proceso postcolonial, al final, ¿qué se ha traducido? Se ha traducido en se llevan las riquezas, pero es que encima de lo que nos dan de la riqueza, porque claro, obviamente esa riqueza también genera un beneficio para esos estados, caen en manos de estados absolutamente corruptos e ineficientes. Entonces, claro, en algunos puntos, algunos incluso te dicen, cuando tú tienes ese nivel de corrupción y cuando tú tienes estos personajes, pero al mismo tiempo están controlados por el comisario británico en el Cairo, el comisario francés en Argel, que evita que esas cosas pasen, para el ciudadano normal del entorno le resulta mucho más fácil la vida que de otra manera, de forma tan inestable. Pero al mismo tiempo, eh, hay experimentos muy exitosos, muy, muy, muy exitosos, que yo temo que los vayan a cambiar, que los vayan a quitar, que fue el experimento que hizo Tomás Sankara en Alto Volta, que le cambió el nombre a Burkina Faso,
y que está haciendo ahora mismo Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, Chiani en Níger y Goita en Mali están haciendo unas labores que son impresionantes y que son un elemento bastante importante y de futuro espejo en toda África. En Hispanoamérica la situación ha sido diferente porque también eh, el proceso de descolonización, bueno, no descolonización, sino lo que es la quiebra de los virreinatos y de las capitanías generales españolas, se hizo de otra manera y por lo tanto sí había una administración, sí se pudo ocupar el territorio de otra forma y la situación en Hispanoamérica no es como la situación en África. O sea, la situación en África es bastante complicada, mucho más complicada, porque no se quedó eso, no hubo una administración, tampoco los británicos y los franceses estaban muy interesados en eso, porque tenían el concepto colonial. Entonces, claro, lo que tú tienes ahora mismo en la región de África, en la región de Sudamérica, es eh, una visión del mundo en la cual ellos mismos ahora quieren hacerse cargo de forma responsable de sus países y con ello reclamar una posición en la comunidad internacional. ¿Cuál es el problema? Que la comunidad internacional está armada de una manera que es muy difícil que un Estado de tercera suba a segunda y de segunda a primera. Claro. Y si llega, esto es como el fútbol, ¿no? Si asciendes de segunda división a primera, siempre vas a estar en los últimos de la tabla y va a costar mucho llegar a los primeros. Pero hay países que dicen, tengo las riquezas naturales para poder ser una potencia de primera. Tengo una población joven y muy grande, creciente. En Indonesia son 250 millones de indonesios, ¿eh? Son más de 100 millones en Nigeria. O sea, tengo la población joven y estoy en un proceso de creación estatal. O sea, estoy en un proceso en el cual estoy creando administración porque he abandonado ya el concepto caciquil y ahora mismo estoy en un concepto de Estado-nación. Por lo tanto, estoy creando una administración de Estado. Y por lo tanto, ahora mismo tengo la posibilidad de ir a los foros internacionales y no me dejan entrar. Entonces, claro, eso genera frente al rechazo de los países de primera. Vamos a hablar entre primera y segunda para entendernos, ¿no? Para mí todos los países tienen el mismo derecho, son todo el mundo, tiene la misma dignidad. Pero en este sentido, los países de primera no están dejando entrar a estos países de segunda. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay otros países que también tienen esa capacidad de ser de primera, caso de Rusia y de China, y a los cuales no se les acepta, incluso en el caso ruso se les expulsa porque no comulga del 100% con el modelo político y geopolítico de Occidente. Entonces se les expulsa. Y esos países al final acaban teniendo una densidad tan importante que hay una serie de países que empiezan a orbitar en torno a ellos, por la densidad geopolítica, la densidad histórica, la densidad económica y militar. No nos olvidemos que media África estaba alineada con la Unión Soviética, media Sudamérica estaba alineada con la Unión Soviética, Y ahora con Rusia China, es la ¿no? heredera de la Unión Soviética y con China también. Una, Entonces una hay todo un pregunta que, proceso. una pregunta que te quería hacer. En el conflicto actual, ¿qué importancia tiene temas suníes, chiíes? Siempre se ha dicho, bueno, un Estado terrorista, pero lo cierto y verdad es que las dos corrientes, o sea, desgraciadamente tenemos ejemplos de Sí, terrorismo en las dos corrientes. sí. Es decir, El Islam, que realmente lo que llama la atención es los ayatolás, terrorismo, Hezbolá y demás y ujú, tal. Pero claro, parece que no menciona lo que está del otro lado, que realmente claro. sí ha tenido una presencia tremenda también. Es decir, que tampoco ese es un argumento que se esgrime, pero que también es Ujú. un poco ridículo en realidad, si atiendes a la realidad, ¿no? Que el Islam tiene un problema con la violencia. ¿Por qué? Porque es una religión que es política. O sea, la plenitud del musulmán no es practicar la religión, sino que es vivir en un entorno totalmente musulmán. Y eso se puede lograr por las buenas o por las malas. Entonces, como normalmente las cosas suelen ser más complicadas en la vida, al final siempre acaban resolviéndose por las malas. Entonces tienen esa naturaleza que puede acabar rápidamente tomando las armas. Es unido en entornos de violencia constante, también odios y violencias ya heredadas, arquetipos y todo lo que son una serie de elementos tribales, al final lo que hace es perpetuar una situación, un estado de violencia constante en países como Afganistán, son países muy bonitos, son países, gente maravillosa, pero que tienen ese problema de violencia crónica porque el Islam en ese entorno no ha permitido evolucionar para llegar a una concepción del Estado, de la sociedad diferente. No han logrado llegar a ese secularismo en el cual la plenitud de una sociedad sea simplemente pues
eh, sacar a la gente de la pobreza o tener una gran clase media, que es la gran obsesión de Occidente, es la clase media. Tenemos que tener clase media, la gente que tenga su casa, que tenga su vida cubierta y que viva lo mejor posible con un estado de bienestar que sí les permita desarrollarse. En el Islam eso no existe. En el Islam la plenitud, seas un pobre o seas un sheikh, es vivir en un entorno musulmán. Entonces, claro, tú puedes tener un país que está en las ruinas por completo, pero políticamente se entiende que está en la plenitud porque se ha logrado aplicar la Sharia, etcétera, etcétera. El caso de Afganistán. Eso no es diferente en ningún país islámico, es más o menos lo mismo. Pero al mismo tiempo, la religión está supeditada a la política. Entonces, la forma de Irán de proyectarse, por ejemplo, en Siria, pues ha sido a través de Hezbollah, a través del apoyo a Bashar al-Assad y tal, o sea, a través de un apoyo que se basa en, en fórmulas violentas, en ese sentido. Pero es que Turquía también lo ha hecho, que Israel también lo ha hecho, que Bueno, Arabia es Saudí que también lo ha hecho. el tipo ahora que es tan amigo de Occidente, que está en Siria, ese jugaba al fútbol con cabezas humanas. Sí, 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 claro, claro. O sea, era la única forma de dirimir las cosas en ese entorno. Entonces, cuando eso tú tienes, claro que tú tienes elementos de juicio para llamar a esos países que tienen esa problemática y eh, esa proyección geopolítica tan violenta, tan agresiva, que adelanta tanto a la defensa. Pero, por ejemplo, eso es una constante en Oriente Próximo, pero no de ahora, es una constante histórica. Recordemos los casos de los años 20, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, el gran lanzamiento árabe, el famoso Lores de Arabia, etcétera, ¿no? O sea, es una forma natural de disolverla, de ir sometiendo las cosas, ¿no? En esa región, las cosas se resuelven a través de la violencia, ¿no? Y es un factor básico en lo que son las relaciones internacionales en el entorno entre esos mismos países. Pero no es el único, no es el único. Están las bayá, que son los grandes pactos. Entonces, cuando hablamos de sunitas y de chiitas, tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, Hamas sí entra dentro del circuito chiita y Hamas es sunita. De nuevo, la religión se supedita a los intereses del Estado. Y al final, en la visión iraní, el Yo, Estado último con el que tienen que ir es con Israel. Por lo tanto, da igual que Hamas, por ejemplo, y es cierto, Hamas se cambió de bando en el año 2011 y estuvo en contra de Bashar al-Assad. De hecho, por eso salieron de Damasco y se fueron a Qatar. Eso es indiferente cuando Israel tiene enfrente a Israel, perdón, Irán tiene enfrente a Israel y Hamas es un arma para ir contra ellos. Entonces, eso explica que mucha gente diga, no, es que los sunitas, los chiitas, muchas veces esa frontera está muy diluida. En el caso de Afganistán también hay un personaje afgano que era el presidente de Hezb Islami, que era un grupo miliciano muy importante, antes de los talibanes, era de lo más importante de Afganistán, desde el año 79 todavía vive el tipo se llama Gulbuddin Hekmatyar. Estuvo refugiado en Irán y el tío es un auténtico radical, o sea, se distingue nada de un talibán, o sea, su ideología es prácticamente talibán, o sea, sunita radical, y lo protegía Irán, que es un estado chiita. O sea muchas veces no tenemos que entender el sunismo y el chiismo como los elementos supremos en la relación internacional, sino como simplemente una herramienta intercambiable dentro de los diferentes circuitos. Pero sí es cierto que por la construcción del chiismo, la construcción administrativa del chiismo, Irán ha sido capaz de crear toda una red chiita que no se le salga de su planificación. No es como, por ejemplo, el caso de Arabia Saudí, que te crea Al-Qaeda, mañana te crea Estado Islámico, mañana te crea otro grupo yihadista en otro entorno, te crea la red Haqqani y tal, que luego se empiezan a pelear en contra de ellos y atentan en tu propio territorio en contra tuya. O sea, porque es más anárquico. Los iraníes sí es cierto que han demostrado tener una mayor disciplina y un mayor entendimiento de lo que es la estructura jerárquica y la estructura administrativa. Por eso el yihadismo chií, como yo lo defino, es, está mucho más controlado, está mucho más contenido. Por lo tanto, es, entre comillas, menos peligroso, pero sí es mucho más letal a la hora de moverse en cualquier escenario, porque son muchos elementos y controlan muchos elementos y pertenecen dentro de lo que es una red de milicias, una red de milicias que tienen capacidades políticas, sociales, económicas, militares, de influencia en la región. No es simplemente por lo que ha hecho Qatar, Emiratos o Arabia Saudí, que crear grupos yihadistas que luego se salían de control y que aquello acababa siendo un auténtico caos. Acababan atacando en Madrid con el 11M, en Estados Unidos el 11S, los ataques en Arabia Saudí y demás. Irán sí ha sabido hacerlo
de una manera mucho más administrativa y mucho más jerárquica. Por eso, si nos fijamos, los grupos yihadistas chiitas tienen una naturaleza diferente a los grupos yihadistas sunitas. Llegan, Y qué papel ha tenido Occidente en la creación de esos grupos, en la financiación de esos grupos terroristas? ¿Es solo una cuestión musulmana o aquí hay influencias no, externas? no, no. Esto empezó, por ejemplo, en la guerra, esto empezó en el 79 con la guerra de Afganistán, cuando llegan los soviéticos y los norteamericanos. El triángulo Estados Unidos, Arabia Saudí y Pakistán deciden intervenir en Afganistán a través de los vectores que tenían, que eran anticomunistas en Afganistán. Y los únicos anticomunistas que habían ahí eran los musulmanes. Los musulmanes pastunes, pastunes tayikos, bastante radicales. Por lo tanto, para ello era simplemente una herramienta más en contra de los soviéticos. De hecho, el plan era eh, derrotar a los soviéticos en Afganistán y propiciar un levantamiento de todos los musulmanes del Asia Central soviética. Son 40 millones de personas, en aquel momento, en el año 70-80. Eso no se produjo porque la Unión Soviética cayó sin necesidad de islamizar esa zona. Por eso Asia Central es una región que es nominalmente islámica, pero no es mucho, no ha dado mucho, no ha dado ningún problema. Tienen una naturaleza distinta en ese caso. Los soviéticos hicieron muy bien ese trabajo de secularizar toda esa región. Pero luego han sido armas en toda la región para acabar, por ejemplo, con países que no eran interesantes, como el caso de Argelia, que vivió una guerra del 91 al 2001. En el caso de la insurgencia del Sinaí en contra de Egipto, también. Bueno, todo el caso que hemos visto, ¿no? En Libia, en Siria, en Irak. Es decir, los yihadistas que veíamos ahí, ¿no? Van a gloriarse y cortar cabezas, al fin y al cabo no eran más que carne de cañón para intereses regionales alineados con intereses mundiales. Y eso es lo que pasaba. Pero al final todos lo mismo, ¿eh? O sea, todos al final acaban siendo, porque si Irán no, o sea, si en el año 79 Khomeini fracasa y Irán va por otro derrotero y hubiera vuelto el Shah y vuelta, no tendríamos Hezbollah, o sea, no habría, o lo habría, pero de otra manera, local, aislado, o sea, como un movimiento de resistencia, no como una pieza más de un gigantesco mapa que está siendo controlado por Irán para precisamente sobrevivir, porque es que lo que la gente no entiende cuando hablamos de esto es que es una guerra existencial, o sea, que solamente puede quedar uno de los dos, y los dos lo tienen muy claro, o sea, Estados Unidos es cierto que tiene una posición más lejana, pero los iraníes lo están dando todo por el todo, o sea, porque son o gana Israel, o ganan ellos, o gana Israel y ellos desaparecen. Y los israelíes tienen la misma visión. O ganamos nosotros o ganan los iraníes y nosotros desaparecemos. De hecho, los discursos de Netanyahu, los discursos de Khamenei, se distinguen poco cuando hablan de ese tema y hablan en esos términos. Se distinguen muy poco. Los dos tienen claro que es una guerra definitiva. O sea, que Sí, esta es la guerra que va. lo que pasa es que ninguno de los dos al final eh, realmente ataca directamente al otro con una capacidad armamentística definitiva. Claro. Es que esa es la cosa. Es que esa es la cosa. Y eso se produce precisamente porque Irán lo que está intentando es, primero Israel, ahora mismo le está costando más porque le han abierto un frente en Líbano. Tiene el frente de Gaza que no termina de controlar tampoco. O sea, ahora mismo Israel está luchando en tres frentes directos y contra Yemen de forma indirectamente y de vez en cuando. Pero ahora mismo tienen tres frentes abiertos. Y los iraníes también están jugando al tiempo, al factor tiempo. Es decir, el objetivo es poner nerviosos a los Estados Unidos y que al final acaben en una negociación que sea, porque ahora mismo los dos, tanto Estados Unidos como Irán, los dos están en un programa de máximo. O sea, piden cosas que son inaceptables. Pero los iraníes confían en que si la situación se sigue degradando en Israel, sigue el problema del frente del Líbano, el tema de Gaza, el tema suyo, si hay algún tipo de gran intifada o gran levantamiento en Cisjordania, y la sociedad israelí se empieza ya a tensar en contra de Netanyahu, que eso genere a los norteamericanos ya la razón para aceptar un acuerdo que no sea del todo beneficioso para los norteamericanos, pero que ponga fin a esa situación en Israel. Y eso es lo que Al están final jugando los iraníes. le basta con esperar que la situación económica se siga deteriorando. Efectivamente, efectivamente. Por eso los iraníes están lanzando una serie de ataques. O sea, por eso la estrategia iraní tiene la naturaleza que tiene. Pero ellos son conscientes que tienen una posición geográfica que es privilegiada, que tienen muy cerca. Yo siempre he dicho que la gran bendición de Irán ha sido siempre tener a Israel cerca.
en el sentido de la guerra, porque está a tiro de piedra. De hecho, si nos fijamos, todo su programa militar era un programa misilístico. O sea, la aviación iraní dejaba mucho que desear, ¿eh? En la guerra de junio, lo que tenían eran los F-14 Tomcat de Top Gun de los años 80. O sea, no habían invertido mucho en eso. La infantería de la República Islámica era una élite muy bien formada y luego el resto, una gran masa que lo que hacía era que copa el frente, ¿no? En el caso de la guerra de Siria, en los peores momentos, 2015, 2016, 2017, el despliegue iraní o chiita bajo control iraní estaba entre 120 y 140.000 infantes. Ahí, o sea, muchísimo. Entonces, eso, y su marina sí es importante también. ¿Por qué? Sobre todo a través de lanchas rápidas, eh, que curiosamente estaban asignadas más al Sepa Pasdaran que al Artés, o sea, más al ejército controlado por la República Islámica que a lo que es el ejército secular, o sea, al ejército normal y corriente. ¿Por qué? Porque conocían la importancia del control de Hormuz y también la capacidad misilística para dañar a Israel y a Irán. Entonces, Tulsi Gabbard, por ejemplo, lo dejó muy claro. Dijo, el régimen iraní está tocado, o sea, está debilitado, pero está intacto. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Tulsi Gabbard De hace un hecho, par de días. las declaraciones que estamos viendo, incluso las histriónicas estas de Donald Trump y tal, un día dice una cosa, otro dice otra y tal, pero es que realmente si uno escucha lo que dicen unos y lo que dicen otros, no parece que Irán esté derrotado. No, no, es lo que dice Tulsi Gabbard. Dice, está intacto, está debilitado, obviamente, porque hay mucho daño en las infraestructuras, hay daño militar también, porque han destruido silos, cuarteles y demás, hay daño. O sea, llevamos un mes de una guerra bastante dura, por lo tanto hay daño, pero está intacto. Entonces eso es un problema. Eso es un problema y al final van a tener que negociar. ¿Qué es lo que están Y, esperando los iraníes? pero si uno ve los puntos que ha propuesto Irán, Estados Unidos no puede aceptar eso. Claro, es que están los dos en un programa de máximos. O sea, tú fíjate, Donald Trump dice que han ganado, ¿no? Y ellos proponen un programa de 15 puntos que es un programa de un vencedor. Y los iraníes están en la misma. Hemos ganado, estamos ganando y tenemos aquí. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Sí, la De nuevo, diferencia los es que a iraníes están Irán jugando solo, distinto. claro, pero es que la diferencia es que a Irán solo le basta sentarse, bueno, sentarse, Sí, entiéndase lo de sí, sentarse, y dejar que la situación internacional siga deteriorándose, porque claro. al final todo Occidente, y ahora te quiero preguntar, ya para ir terminando, te quiero preguntar por la deriva que está tomando esto económicamente y el papel de Europa, que como siempre, los tontos de turno, pero a Irán le basta ni siquiera ganar militarmente, sino, bueno, que siga esto. Es que, claro, es que el punto de quiebre, o sea, los iraníes tienen en mente el hecho de que a ellos no se le van a meter por tierra, por ahora. O sea, todo indica que no va a ser este tiempo, no va a haber una invasión. Por lo tanto, ellos siguen jugando al tenis, lanzando misiles, recibiendo misiles, y ellos saben que el tiempo a ellos les beneficia. ¿Por qué? Porque sus instalaciones petrolíferas están dañadas, pero ellos siguen exportando petróleo a China y a Rusia. Y además encima han dado paso libre a España, por ejemplo, se lo han dado a China y demás. Por lo tanto, ellos lo que están jugando es al juego de yo voy de forma, vamos a hablar un poquito, en términos de pasivo-agresivo, o sea, de una forma muy pasiva, pero muy dañina, de dar a entender de que ellos están manejando la situación. Entonces los norteamericanos están en las mismas. Pero es que el problema es, claro, es que cuando tú tienes un país como Estados Unidos, con una población no muy formada, pero sí muy exigente. O sea, quieren resultados. A ellos no les importa que tú des grandes explicaciones, a ellos no les importa la antropología de Irán, ellos quieren resultados. Cuando ven que los resultados no se acercan, la tensión social empieza también a presionar a Estados Unidos, atrás por un lado. Y hay que Irán no ver tiene si ese la problema. sociedad americana está preparada para ver cadáveres y No, ataúdes llegar. no, 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 no. Ningún país está preparado para eso. Y sobre todo por una guerra que no está muy clara, que no está muy clara exactamente qué es lo que va a pasar. Porque en teoría, es que en teoría la campaña iba a ser matar a Jamenei y automáticamente generar un proceso de transición que fuera favorable a Occidente
y que condujera con ello a la restauración de la monarquía. Eso no se ha producido, ha muerto... Es que encima, tú, fíjate, matan a Jamenei y le sucede el hijo, Mustafa Jamenei, que no tiene el rango para poder llegar a ese puesto, ¿eh? Esto es como si, por ejemplo, Sí, para pero ser que papa, dicen ¿no? que es más radical que el padre. Claro, claro, es que esto, por ejemplo, si muere el papa, tú no puedes coger un obispo, tienes que ser un cardenal, tal, o sea, pues esto es lo mismo, ¿no? Él, digamos que sería un obispo, y no de los más importantes, pero lo han cogido a él, claro, han cogido un tío que le ha matado al padre, a la mujer, a la madre, o sea, ese hombre no quiere, y además un tipo que tiene dinero, porque controla ciertas fundaciones muy importantes económicas vinculadas a los santuarios, esas se llaman Bonjat, son fundaciones económicas que generan cientos de millones de dólares, o sea, es un tipo que tiene mucho dinero, que tiene muchas propiedades dentro y fuera de Irán, y además un tipo bastante radical, más radical que el padre, y encima en una situación personal bastante complicada, y encima que está herido, o sea, porque hay, hay rumores que dice, hay rumores que dicen que estaba medio muerto, otros rumores que le han tenido que cortar una pierna, o sea, vive todavía, pero no se sabe exactamente en qué posición está, en qué situación está. Pero un tipo bastante más radical y en una situación en la cual, por ejemplo, a los norteamericanos y a los israelíes no le ha salido las cuentas, no le ha salido la ecuación. Eh, Pero entonces, tú crees, ¿cuál pero es tú el crees que único? pero tú crees que porque no han subestimado a Irán. Sí, 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 sí. Porque, Ellos creían que porque, vale, no. no me han salido las cuentas, pero coño, hay servicios de inteligencia que deberían, no han hecho bien su trabajo sabiendo con quién se están metiendo después de tantos años. Es que muchas veces el problema de los servicios de inteligencia es que parece que saben más de lo que saben. Y entonces a veces no se sabe todo. Y siempre se producen sorpresas, malas sorpresas, ¿no? Porque primero, dentro de los servicios de inteligencia hay partes que pueden tener interés, otras partes que no pueden tener interés, pero al final no al final acaban siendo seres humanos, ¿no? O sea, siempre tal vez encuentras la fatalidad o te encuentras tú el mal análisis de la situación. No digo yo que, bueno, estamos hablando de la CIA y del Mossad, o sea, que no estamos hablando de aficionados, estamos hablando de servicios de inteligencia con mucho dinero, con muchos recursos y con gente muy formada, pero a veces no te salen las cuentas. O sea, a veces tú puedes tener muy claro, por ejemplo, yo soy de un pueblo de mar, o sea, me encanta el mar, entonces tú puedes tener un día muy claro y decir, bueno, salgo a navegar y aquí todo el barómetro, aquí todo me dice que esto va a estar bien, te viene un jirón de nube y acabas metido en una tormenta. Puede pasar así, o sea, puede pasar que tú lo preveas todo, pero al final no preveas la reacción de la gente, no preveas la reacción del gobierno. También tenía el precedente de Venezuela, en el cual rápidamente Delcy Rodríguez dijo, mira, yo paso de Maduro, llevado a Maduro y yo hago lo que vosotros queráis, me mantengo en el poder y esto más o menos continúa siendo lo mismo, pero de forma amigable. Eso es posible que distorsionara también el tema. La victoria, entre comillas, norteamericana, la destrucción de Fordó en la guerra de junio, también es posible que le diera una percepción diferente de las capacidades militares iraníes, que como he dicho, llevan años preparándose para esto, pero después de junio más. Entonces, hay muchos elementos de juicio que yo creo que ha fallado en la estrategia norteamericana e israelí. Y claro, ¿cuál es el problema? Esto es parecido a lo que pasó en España en el 36. O sea, imagínate que cuando Franco da el golpe de Estado, todos los generales se pasan a su bando, hubiera llegado a Madrid en 3 días y aquí no hubiera pasado nada. Pero falló. Hubo una parte que sí, una parte que no, los que dudan, y al final nos comimos 3 años de guerra civil. Entonces, cuando hay una parte que se resiste, una parte que se retrae, cuando hay una parte que decide que no va a pasar por el aro, eh, claro, ya el conflicto se alarga. Y claro, el conflicto está ya empezando a infectar toda la región. El El problema que que Israel, tenemos ahora, el problema que tenemos ahora es que las consecuencias de esto pueden no haberse visto ni siquiera en la Primera y Segunda Guerra Mundial a nivel económico, me refiero. Porque claro que esto no. ya hay medios que están sacando la patita con el tema de la inflación, con el tema de la subida de precios, la cesta de la compra y tal. Es que aquí ya no estamos hablando solo de petróleo y de gas, estamos hablando de helio, estamos hablando de urea, estamos hablando de un mogollón de productos que son básicos para la economía mundial. Sí, sí, de Entonces, fertilizante. te quiero preguntar en primer lugar por Europa, que fuimos tan inteligentes de desconectarnos, bueno, desconectarnos, nunca, lo de la desconexión total no ha sido verdad nunca con Rusia, pero, claro, ¿qué va a pasar con Europa
porque claro, China está jugando a lo suyo, Rusia está jugando a lo suyo, Estados Unidos está jugando a lo suyo, en Oriente Próximo están jugando a lo suyo, ¿a qué está jugando Europa? Y en segundo lugar, ¿cuáles crees tú que van a ser las consecuencias económicas de esto? Porque aquí hablamos de no solo subida de precios, sino potencial escasez y verdaderos problemas económicos para la sociedad en Occidente, ¿eh? Sí, tú ten en cuenta simplemente que, que el estrecho de Hormuz está parcialmente cerrado. Ten en cuenta que hay riesgo también que los hutíes cierren toda la zona de Adén y toda la zona del estrecho de Bab el-Mandeb. La situación en lo que es el flujo de mercancía es complicada. Está empezando a hacer mella. Ha subido el barril de petróleo, lo cual, ¿qué significa eso? Eso significa que hay inflación y se encarecen los productos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la cesta de manzanas que te compras en el Mercadona tiene que venir en un camión, el proceso de reparto. Si el gas, la gasolina, el gasoil, lo que sea que tenga el camión, en vez de valer 1 euro el litro, te vale 1,20 € y la gasolina y tal del tractor del tal, al final todo se acaba encareciendo en esa cadena, ¿no? Y al final, ¿quién lo sufre? Lo sufre el, el- el consumidor, que es el que ve como el IPC va subiendo. Es como ve como el carro de la cesta de la compra va subiendo también. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Si todo se encarece, la gente entra en modo reserva. O sea, si vosotros, o sea, si sube precio, yo recorto también. O sea, entonces, en vez de ir a comprarme 2 piezas de carne, me voy a comprar una. Entonces, la economía empieza a retrotraerse, pero en todo, absolutamente en todo, porque claro, también vienen muchas cosas por el tráfico marítimo, como tú decías, hay urea, ahí empieza a haber temas de fertilizantes, o sea, empieza a haber un problema grave. Y encima hemos estado parcialmente desconectados de Rusia, que estaba todo trampeado, porque además había mecanismos que yo he estudiado sobre, para la hora de trampear las relaciones comerciales con Rusia, que se hacía a través de intermediarios, a través de la unión aduanera que tiene la Unión Económica Euroasiática, a través de Kirguistán, de Kazajistán y demás. O sea, que esto no estamos hablando ahora mismo, que eso está más que documentado. Y además, que lo he estudiado bastante bien ese tema. Entonces, claro, cuando tú lo que tienes es todo esto, pero claro, esos intermediarios también carecen, porque al fin y al cabo tienen que ver algún beneficio en su posición de intermediario. Entonces, en qué se traduce esto? En una Europa que no pinta nada geopolíticamente, absolutamente nada, o sea, no pintamos nada. España no pinta nada en Hispanoamérica ya, Portugal no pinta nada en Brasil, Francia no pinta nada en África, ni en Oriente Próximo, ni aquí nadie pinta nada. Los británicos le quedan algo, pero está muy lejos de lo que ellos eran. Este más estamos desconectados de Rusia, que es Rusia y Bielorrusia, que es el país del cual podríamos recibir petróleo, gas y compensar. Porque fíjate, el precio del petróleo, si sube, sube en todo el mundo. El precio del petróleo, si vemos, está subiendo el Brent, el VTI, el Dubai, está subiendo todos. Pero si nosotros somos capaces de llegar a un acuerdo con los rusos para obtener ese petróleo con descuento, que es como por ejemplo los rusos se lo daban a los ucranianos hasta el año 2014, en algunos descuentos del 30-40%, lo que hacen los iraníes con los chinos, que le dan petróleo con un descuento del 20-30%, podemos conseguirlo nosotros. No lo estamos consiguiendo, entonces ¿qué vamos? Vamos a, que le viene muy bien también a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque una población pobre, una población empobrecida, una población más fácilmente gobernable, sobre todo cuando nos entretienen constantemente con caramelitos ideológicos absurdos que no llevan a ninguna parte. Entonces, en lugar, si estamos luchando por la felicidad, si estamos luchando por los transexuales en el altiplano boliviano y tal, estamos luchando por una libertad que no existe, pues no vamos a luchar por nuestros verdaderos derechos, que es la supervivencia al fin y al cabo de nuestras naciones y es la supervivencia de nuestras sociedades. No vamos a luchar por eso y solo me vienen maravillosamente a von der Leyen, que juega el juego de la tensión ahora con el tema iraní, con los norteamericanos, con el tema de Groenlandia y con los rusos. Por lo tanto, estamos perdiendo la carrera, o sea, la carrera histórica la estamos perdiendo. Entonces, eso es lo que va a pasar. O sea, que Europa va para atrás y se viene un momento duro. Si esto no se le pone fin pronto, vamos a pasar un mal momento. Pero claro, es que también hay un problema. Es que también, por ejemplo, volviendo al tema de Irán, la sociedad iraní es una sociedad, o sea, la República Islámica se ha quedado anclada en el 79, pero es que la población no vive en el 79, la población vive en el 2026. Entonces hay un choque entre esa cúpula de mármol de la República Islámica en todo lo que es la gestión social, la gestión económica, la gestión política, etcétera, que se han quedado atrasados y no responden a las necesidades de la sociedad actual.
de la sociedad iraní actual, la República Islámica del 79, y ahora mismo mucha gente no se ve reflejada en eso. Entonces, también la República Islámica o Irán debe también evolucionar para acomodarse a los nuevos tiempos y al reclamo de la sociedad iraní. Porque, por ejemplo, en el caso económico, Irán no puede sufrir la tensión financiera que está sufriendo, con una devaluación de la moneda constante, con una inflación rampante y con un problema importante de sanciones, que como yo he dicho ahora, antes se puede sortear, pero es que, claro, el mercado occidental es muy importante y muy suculento. Entonces, Pero es claro, los que te iraníes, llegan, pero es que a los ciudadanos nos llegan informaciones contradictorias. Por un lado, hay gente que dice que se ven manifestaciones apoyando al régimen. Después, después hablas con iraníes y te dicen que no, que la gente está hasta aquí del régimen. Eh, son las dos cosas. Es que son las dos cosas. Es pero que hay alguna mayoritaria, es decir, porque claro, tú ves, no, es que incluso les están bombardeando y la gente está apoyando al régimen en la calle mientras caen las bombas. ¿Esos son manifestaciones o gente que está colocada ahí por el régimen? ¿O realmente apoyan al régimen? ¿Es todo mentira? Es que es muy confuso todo. confuso. Se producen las dos cosas. Hay mucha gente que tiene una posición bastante dura o contraria a la República Islámica dentro de Irán, que ahora mismo están apoyando, no por una cuestión de que apoyen a la República Islámica, sino porque ellos saben que van a sufrir un problema importante en el futuro, porque lo malo no son las guerras, lo malo son las posguerras, son los procesos de posguerra, son muy complicados. Entonces, claro, ellos temen eso. Entonces, se está produciendo ahora mismo en Irán una situación de gran confusión también, incluso para los analistas que estamos en ello, porque vemos manifestaciones muy marcadas de los dos lados. Entonces, ahora mismo, la República Islámica ha sido eficiente a la hora de sobrevivir a nivel social, a nivel de control social, es eficiente. O sea, todavía continúa y no hay grandes protestas en contra, hay protestas a favor. ¿Hay opositores? Ahora mismo sí, pero ojo, empezarán a haber más opositores cuando se produzca el fin de la guerra y comience la gestión posguerra. Porque Bashar al-Assad no cayó cuando estaba en guerra. Bashar al-Assad, por ejemplo, él cae en el momento en el que se pacifica todo, los kurdos quedan tranquilos, los yihadistas quedan en Idlib congelados y entonces la situación que controlaba la Siria del Baath de Bashar al-Assad, se estabiliza. En el momento en el que se estabiliza es cuando quiebra la sociedad siria, es cuando avanza y al-Assad cae en 2 semanas. Entonces, parte del planteamiento tanto de Israel como de Estados Unidos, y yo creo que los iraníes se lo están empezando a oler, por eso están tensando tanto, están alargando tanto el conflicto y no aceptan nada, y están en un programa de máximos, es en el momento en el que se termine con la destrucción de la infraestructura, teniendo en cuenta el precedente de diciembre, de toda la oposición que se produjo por el tema de la devaluación y el quiebre, prácticamente el quiebre de la moneda, es posible que en una situación todavía peor, que la que diciembre, que simplemente fue un quiebre de moneda, un quiebre de moneda. Ahora mismo con un quiebre de la administración, un quiebre de infraestructuras. ¿Puede la sociedad iraní de nuevo alzarse en contra de Irán y cambiar la situación del país? Bueno, pero es que Esa pregunta la dejo en el aire, pero es algo que puede pasar también y que se plantea en Israel y Estados Unidos. pero que realmente tampoco es necesario que la sociedad iraní por propia iniciativa lo haga. Se le monta una primavera árabe y se acabó la historia. Claro, lo han intentado varias veces y lo que pasa es que, claro, es que ahí se demuestra que los iraníes son iraníes, son persas. O sea, administrativamente son muy eficientes. De hecho, ya Heródoto, ¿no? y Tesias de Gnido se maravillaba de la administración del imperio persa, de los aqueménidas. O sea, son muy administrativistas, son muy buenos administradores los persas y todavía les queda bastante de eso, porque son capaces de administrar un país como Irán, que es complicado, que tiene una oposición política y una oposición social importante, porque tenemos que distinguir la oposición política de la oposición social. ¿Qué es la oposición política? La oposición política son todos aquellos pues, que son eh, nostálgicos del antiguo régimen, son nostálgicos de la monarquía, o son comunistas, del Tudé, socialistas de izquierda, etcétera, y luego todos aquellos que son simplemente eh, opositores sociales, de gente que, bueno, pues ha sufrido la degradación económica que se vive en el país, que no llega a fin de mes. Pero eso se produce, ese tipo de oposición también se produce en España. Tú has dicho, si esto no, si esto continúa,
las consecuencias van a ser brutales. Tú ahora mismo, a corto o medio plazo, ¿qué crees que va a ocurrir? En Europa. No, no, con el conflicto allí. Porque Ah, a Irán, como decíamos, solo le hace falta esperar a que esto siga degradándose. mm. Yo creo que, bueno, ya Irak ha dicho que se unía del bando iraní, porque estaban atacando los cuarteles de los grupos proiraníes en Irak, por lo tanto se unía. Yo creo que es posible que acabe en una gran guerra regional. Yo creo que sí es posible, porque los Emiratos y Bahrein eh, tienen el acuerdo de Abraham con Israel, Jordania y Egipto también tienen acuerdos con Israel y están alineados con Occidente. Entonces yo sí creo que es posible que haya, que si la cosa sigue, se ha unido Irak, Turquía está del lado iraní, por cierto. Bueno, Turquía Eh, está del lado iraní. Lo de Turquía a veces no se sabe con quién está porque juega todas las barajas, ¿no? sí, pero la caída de Irán significaría un riesgo existencial para Turquía en el caso del Kurdistán. Cuidado con eso. Y para los pakistaníes también con el caso de Baluchistán. Es decir, eh, Pakistán y Turquía, o por lo menos apoyan de alguna manera más a Irán que a los que están en contra de Irán. Pero yo creo que sí es posible que haya una gran guerra. Yo creo que nos vamos a ver, y además como el componente de religión es importante, yo creo que vamos a una guerra de los 30 años. Yo creo que el nuevo orden que va a surgir en Oriente Próximo, si esto está ya y hay una guerra ya seria, y claramente en bloques, como la guerra de los 30 años que se produjo, que precisamente generó el fin de la política religiosa de Estado. Estableció el modelo de Estado westfaliano y se acabó toda la cuestión de la vinculación de los estados a la dinastía, sino que una cosa era el Estado con su administración, otra cosa era tal. Yo creo que eso sí se va a producir en el Oriente Próximo después de la guerra que viene. Yo creo que viene una gran guerra. Yo creo, ya te digo, viene una guerra de los 30 años, hubo una primera guerra mundial en Oriente Próximo, eh, que va a enfrentar directamente a los países de eso y va a haber un cambio. Ahora bien, de cómo se gestione ese cambio, puede venir un tiempo de paz importante o el germen de una nueva guerra regional también. O sea que tenemos que ser también conscientes de que ahora mismo tenemos por delante, estamos asistiendo a un nuevo capítulo que puede durar tranquilamente 50 años más ¿Tú crees? desde Sí. esto. O sea, el peso histórico de este momento ahora mismo es el mismo peso histórico de la salida de británicos franceses de Oriente Próximo, Porque además que han se está dando ido. una circunstancia que muchos estamos sorprendidos, y es que parece ser que el todopoderoso ejército norteamericano no está sabiendo resolver esto. Yo no sé si es verdad hasta qué punto lo de los portaaviones y tal, pero han tenido que salir de allí. Han tenido que salir de allí. Porque la resistencia es muy complicada. O sea, la resistencia iraní ha tenido objetivos muy claros. Tú ten en cuenta que han tenido que salir de ahí porque los iraníes tenían identificados los radares y han destruido radares de miles de millones de dólares. Entonces, claro, han hecho mucho daño a la infraestructura de la defensa iraní, perdón, de la defensa de Estados Unidos, sí. Bueno, lo que está claro es que esto de continuar, de hecho, yo creo que hasta donde hemos llegado ahora, yo creo que en las próximas semanas ya va a empezar a haber problemas, precios, escasez y demás y tal. Bueno, no sé si semanas o meses, pero desde luego si sigue continuándose, esto puede ser un problemón para todos impresionante. Sí, lo es, lo es, lo es. Por eso la comunidad internacional tiene que mediar. Siempre, cómo medias en un conflicto así? Pues tú tienes posiciones de máximo, no se bajan del burro porque es existencial para los Estados Unidos, ¿no? Pero Israel e Irán, ¿cómo los pone de acuerdo? Necesitas garantía de todos los actores que puedan dar garantías de alto nivel. Garantías de China, garantía de Rusia, garantía de Estados Unidos, garantía de la ONU, garantías de Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. En fin, vamos a ver qué pasa. Coldo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí conmigo. Espero que vuelvas al podcast. Ha sido muy, muy, muy entretenido y muy ilustrativo, sobre todo. Muchas gracias. Un placer. Venga, Coldo, muchas gracias, ¿eh? Un placer. Hasta luego.